Entonces, para aprender un poquito de qué se trata esto del agro, de la producción agrícola, de la producción agroindustrial, de la conciencia eco, también nos viene, ¿no? Empecé a hablar con algunos amigos y me encontré con Sergio Raffaeli. Sergio, ¿estás en línea? Buenas tardes, estoy en línea. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y Bueno, a vos? ver, sos presidente de CLERA. Contame un poquito qué es CLERA, una cámara. ¿Cámara de qué? CLERA es la Cámara de Legumbres de la República Argentina. Ajá. CLERA agrupa a todo el sector productivo de legumbres y comercial. Digamos, esto incluye de productores, procesadores, y ahora te voy a contar un poquito cómo es el esquema. Uh-huh. Comercializadores, tanto de mercado interno como exportadores. Hoy la producción de legumbres de Argentina se exporta en su gran mayoría, prácticamente desde su nacimiento, que data de hace muchísimos años atrás. El sector exportador de legumbres en Argentina arrancó allá por los años 60 y tantos, 70, y allí arrancó, y fue siempre teniendo un crecimiento sólido vía, obviamente, el incremento de la producción, desarrollándose originalmente básicamente con porotos y en el norte de Argentina, Salta, Jujuy, Tucumán. Uh-huh. Sí, ahí justamente uno de los temas que me hizo reflexionar un poco es como que hay unas palabras que son malas, palabras que son, que nos hacen doler un poco, y a veces las usamos mal porque no entendemos de qué se trata, ¿no? Y cuando hablamos de fertilizantes y hablamos de agrotóxicos, no hablamos de lo mismo. ¿Vos dirías que hablamos de lo mismo? No, claramente que no. Pero viste que hay una mala prensa del tema. Entonces, si yo te pregunto cómo hacemos para mejorar la producción, vos me vas a contestar ¿qué? Yo creo que a veces lo que hay es falta de información, y no digo desconocimiento, sino falta de información, y a veces quienes conformamos un sector también somos responsables de no informar debidamente qué significa, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Obviamente que la producción agrícola en el mundo entero ha ido claramente buscando un negocio en base a la productividad, buscando alternativas que le permitan tener la mayor productividad posible a menor costo, como en cualquier actividad de la vida de todos nosotros. Seguro. El tema es que pasaron etapas y son diferentes. No es lo mismo los años 90 que los 2000, que la tecnología aplicada a la agricultura de hoy. Hoy la agricultura es mucho más precisa. Hoy estamos en una etapa en la agricultura, si se quiere, parecida a lo que la farmacopea tuvo hace 20 años atrás. Ya estamos yendo a aplicaciones muy específicas, con dosis muy reducidas. ¿Por qué? Primero porque es una cuestión de conciencia, y a veces dicen que cuando existe el control, existe claramente la posibilidad de hacer las cosas mejor. Si nadie nos controla, la gente hace lo que quiere prácticamente. En este caso, en el caso de la agricultura, vía los desarrollos básicamente de que los laboratorios han tenido a nivel mundial en determinar cada vez límites más finitos en cuanto a los residuos, de lo que fuere que sea. Esto lo que ha hecho fue que los mercados, en todos los lugares del mundo donde nosotros exportamos legumbres o lo que sea, tengan límites de detección muy finos. O sea, ellos te controlan lo que vos les mandás. Exactamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo produzco por fuera de esos límites, me quedo sin mercados. Por ende, lo que tengo que empezar a cuidar, y donde hay que hacer escuela y donde hay que tomar conciencia, y donde inclusive también por una cuestión de costo, porque una cosa es aplicar indiscriminadamente cualquier tipo de solución química al agro, tiene un determinado costo, y cuando uno lo aplica gradualmente, en la justa medida, en el debido momento, tiene un costo completamente distinto. O sea, lo que es bueno en un momento dado es malo si se aplica mal, si se aplica sin ser riguroso en las medidas. Sí, claramente. A ver, si nosotros un determinado agroquímico es aplicado en una dosis mayor a la debida, que probablemente no cause un efecto mejor, sino que simplemente
produzca saturación y en un momento indebido, o tarde o temprano, eso hace que al finalizar el ciclo del cultivo, cuando se analice el producto obtenido, le quedan residuos de ese producto. Entonces eso inhibe una cantidad de mercados muy importante, que cada vez son más por otra parte, y esto es lo que le va poniendo cierto control y lo que va haciendo que la agricultura sea cada vez más precisa. Hoy hablamos de agricultura de precisión. Cuando hablamos de agricultura de precisión es en todos los sentidos, es en la siembra, es en la aplicación de agroquímicos, en la aplicación de fertilizantes, en los procesos de cultivo, en la cosecha, digamos, en todo el tratamiento posterior a la cosecha. Nuestro sector tiene una particularidad, a diferencia de los commodities. Uno puede, digamos, para hacer un esquema muy básico, hay dos tipos de productos de producción agrícola. Los commodities, llámese soja, maíz, trigo, los que tienen un precio de referencia. Por eso, porque tiene un precio de referencia a nivel mundial, por eso se llaman commodities. Un precio de referencia a nivel mundial y tienen condiciones que son equiparables a nivel mundial. Uno compra soja, condiciones Cámara, Rosario, se la compra quien se la compre, siempre está referido a eso, y si la mercadería tiene algún daño, hay una tabla de compensación que hace que siempre se refiera a lo mismo. En el caso de legumbres, está dentro de los llamados specialities, que no es la única, hay varias, hay varios sectores similares a los de legumbres, y todos estos specialities lo que hace es que tengan justamente la particularidad, primero, de no tener mercados así abiertos que puedan compensarlo, y que cada producción tiene la particularidad del lugar donde se las origina. Por ejemplo, no es lo mismo un poroto alubia producido en Argentina que un poroto alubia producido en Canadá o en Brasil. En el mercado no significan lo mismo, no tienen la misma reputación unos que otros, por ende no tienen el mismo precio unos que otros. Y esto no es una referencia al país, sino una referencia al producto que se produce en ese país. Por la calidad del suelo, por la temperatura, sí, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Poroto alubia de Argentina es referencia a nivel mundial. Pero si hablamos de lenteja, la referencia a nivel mundial es Canadá, no Argentina, aunque Argentina produzca. Entonces, no tiene que ver con el origen, sino que tiene que ver con el producto y cómo se lo trata y cuál es el producto final que cada país obtiene. Entonces, de cada producto hay una referencia distinta. Legumbres hay 4 grupos grandes que son arvejas, lentejas, garbanzos y porotos. La producción argentina fue básicamente, originalmente, porotos, que se produjo en el norte, lentejas que se producía en la zona de Santa Fe, arvejas en Buenos Aires, estoy hablando muy macro, y hace algunos años empezó con la producción de garbanzo, tanto en el norte, en el NOA, Salta, Tucumán, Jujuy, inclusive hasta Catamarca y Santiago del Estero, y el norte de Córdoba. Hoy tienen más o menos Córdoba con el NOA 50% de la producción cada uno. Entonces, para nuestros productos, como tenemos un control permanente y nuestros mercados son básicamente la industria enlatadora de Europa, con lo cual tiene toda una cantidad de exigencias muy importantes que hacen de que cada vez tengamos que trabajar con más control sobre los productos que se aplican, las dosis y los momentos. O sea, con eficiencia, no podés hacer las cosas... Absolutamente, te quedás sin mercado. Claro. De hecho, puedo citar otro caso que es otro de los especialistas, una historia que personalmente la viví en su época, ya por los años 2000 y poco, en la miel. Argentina es uno de los mayores países exportadores de miel. Empezó a haber un problema con un residuo de antibiótico que se le daba a las abejas, que se llamaba nitrofurano, y se empezó a detectar en determinados países donde Argentina exportaba, que eran básicamente Alemania y Estados Unidos, que son dos grandes mercados, y prácticamente le cerró las puertas a la exportación argentina. Todo ese proceso de reconversión, de que el productor entendiera que no podía seguir produciendo a cualquier dosis de antibiótico porque se transfería la miel, demoró 2 años. En el camino estuvimos 2 años buscando mercados alternativos, resolviendo vía industrialización de la miel para eliminar esos límites tóxicos que tenía de nitrofurano. Bueno, ese ejemplo que pasó y que es real y que a Argentina le sucedió, le sirvió como aprendizaje para que hoy la producción argentina tenga un cuidado muchísimo más importante que lo que tenía antes y mucho más importante en muchos lugares del mundo. O sea, es mejor y más sano para nosotros y para el resto del mundo. Tal cual.
O sea, no somos los conejillos, porque viste que hay una especie de prejuicio de que como que somos los conejillos de India y acá nos venden cualquier basura y se exporta lo mejor. A ver, son verdades a medias. Y digo por qué son verdades a medias. Si hablamos de legumbres, uno puede ir a una góndola en un supermercado, el que no conoce le da todo más o menos lo mismo, y aquellos que algo conocemos de esto vemos que hay de las dos cosas. Hay de lo mejor que uno puede exportar a los mejores países del mundo, y hay mercaderías que son de segunda o tercera categoría. Pero en todos los países del mundo existe la comercialización de mercaderías de segunda o tercera categoría. Digamos, hoy está tan en boga el tema de las marcas, segundas marcas y terceras marcas. Las segundas marcas y terceras marcas existen en todos lados del mundo, y no necesariamente a veces son producidas por empresas de segundo o tercer nivel. No, a veces es la misma empresa que tiene una calidad B. Una calidad B, una calidad C, y en algunos casos una Z también. Por el mercado es un todo. Sí, sí. Entonces, lo que tratan, cada uno en su empresa, y desde el punto de vista de que mejor lo considere, de ubicar el espectro del mercado más amplio que pueda. Así es. ¿Y vos creés, Sergio, que estamos en el buen camino para conservar los suelos, para mejorar el rendimiento, para que este país, digamos, siga en una meta, buscando una meta de calidad y mejores rindes? Yo creo que hay plena conciencia de eso, absoluta conciencia. Es más, los grupos CREA, por ejemplo, están trabajando muy seriamente en muchos lugares del país, que están preocupados por estas cosas, por el deterioro de los suelos, por trabajar con la máxima productividad posible, con la mayor sanidad posible, tanto de tierras como de cultivo. Yo creo que Argentina tiene un gran expertise y hay un alto grado de profesionalismo en la producción agrícola argentina. Uno va a otros lugares del mundo, líderes, Estados Unidos, Canadá, y no nos sorprendemos por nada, todo lo contrario. O sea, podemos competir con los del primer mundo perfectamente. Absolutamente, porque de hecho competimos. Y podemos agregarle valor a nuestros productos primarios y intentar industrializar y tener un mejor producto agregándole valor y pudiendo dar mejor trabajo de calidad en el país. A veces sí y a veces no. Argentina tiene, digamos, como desventaja comparativa su lejanía al mundo. Sí. Todos nuestros mercados están, en el caso nuestro, a 35 o 40 días de tránsito y a un flete mucho más caro que cualquiera de nuestra competencia. Y muchas veces, porque no siempre se ha trabajado bien en este tema, Argentina no se ha caracterizado por tener una negociación de su comercio exterior adecuada. Es decir, tenemos una cantidad de barreras arancelarias o barreras aduaneras, o en algunos casos barreras de impuestos, que nos impiden entrar en determinados mercados. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho últimamente con la Secretaría de Agricultura, y muy bien, y realmente notamos una fuerte predisposición de ellos a resolver una cantidad de temas. Nosotros detectamos que uno de nuestros próximos grandes mercados, y no por videntes, sino porque es una realidad que está muy latente, que es China. Digamos, China es un mercado muy grande para muchas cosas. Y 1.400 millones de personas. Sí, lo que pasa es que China fue un competidor nuestro hasta hace 5 minutos. Esa es la realidad. China exportó legumbres, exportaba porotos básicamente, y era uno de nuestros competidores más importantes. En la medida que China va creciendo, en su economía crece y el poder adquisitivo crece, y su posibilidad de consumo mejora. Empezó a tener una mayor ingesta local, dejó de exportar, pasó a producir cosas que le convenía más producirlas que importarlas, como soja, por ejemplo, y hoy tenemos una ventana muy importante abierta para legumbres, para porotos básicamente. ¿Qué pasa? Hoy no hay acuerdo fitosanitario con China. Tampoco lo había para carnes, y se logró por necesidades de China y por el trabajo que hizo Argentina en muy poquito tiempo. Confiamos en que se pueda pasar lo mismo con las legumbres y podamos estar exportando rápidamente a China. Sí, de hecho, la exportación de cerdo ha sido también impresionante por necesidades de ellos inmediatas, ¿no? Sí, ellos tuvieron una peste muy importante donde mataron 100 millones de cabezas de cerdo por una cuestión de sanidad. Y lo que hizo, en lugar de que Argentina exportara, y acá tenés un claro ejemplo de exportar valor agregado, en lugar de que Argentina exportara
maíz para abastecer el alimento de esos cerdos, lo que se exportó fue carne. Claro, claro. Entonces, le agregamos bastante más valor. En el mundo las oportunidades a veces existen, a veces hay que buscarlas y a veces se producen instantáneamente por cuestiones foráneas, ¿no? Porque ajenas a vos, digamos, no las podés manejar. Tal cual. Y en el caso nuestro, digamos, sí existe, por ejemplo, en Europa, en los últimos 20 años fue mutando la venta del paquete de poroto, garbanzo, lenteja seco a elaborado en un frasco o en una lata. Sí, hay eso una industria instalada muy importante en Europa. Muy interesante, sí. Y es muy difícil competir desde acá, porque nosotros tenemos que trasladar una lata o trasladar un frasco. Sí, pero de allá vienen para acá latas y frascos y los vemos en el supermercado. Bueno, eso sí, es un horror. También hay una realidad que en legumbres ha habido un cambio de conciencia en su consumo en los últimos años. Sí, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Cuánta legumbre consumimos nosotros y cuál sería el ideal de consumo? A ver, yo, digamos, toda mi vida trabajé en esto y hace casi 40 años, de la edad, pero no importa, pero hace casi 40 años que trabajo en legumbres. El consumo de Argentina es muy marginal. Argentina exporta el 98% de la producción de legumbres. Nosotros producimos alrededor de 600.000 toneladas de legumbres y las exportamos casi todas. El consumo argentino hoy es de menos de medio kilo por habitante por año. Hay un estudio hecho recientemente, datos provenientes de 195 países, donde lo que se trató de establecer es cuál era la dieta más sana para la supervivencia del hombre. Y ahí se analizaron las causas de mortalidad, países que iban desde los 50 años de promedio de vida hasta los casi 90. Es muy amplio el espectro hecho. Y los especialistas de todos esos países, un estudio que demoró 20 y pico de años, arrancó en el 90 y terminó el año pasado, durante el año pasado, se determinó que llegaron a consensuar una dieta alimenticia que sea sana, no desde que sirve para adelgazar o para engordar, sino que sea sana desde el punto de vista de la supervivencia humana. Y allí incluyeron 60 gramos por día de legumbres por persona. O sea que estaríamos en alrededor de unos 22 kilos año. Y nosotros consumimos medio kilo. Wow. Brasil está muy cerca de eso, porque Brasil está alrededor de los 20 kilos. Hay países que tienen... Por el feyón, por la feijoada y por todo lo que ellos comen diariamente, digamos, ¿no? Exactamente. Ellos tienen la costumbre de la comida diaria, su proteína viene de la mano de legumbres y la nuestra viene de la mano de la carne. Entonces son culturalmente cuestiones diferentes, pero que en legumbres, inclusive en Argentina, la mirada hoy, comparada con, no 40 años atrás, ni 20, comparada con 5 años atrás es muy diferente. Hoy hay una conciencia distinta de que es una proteína sana, de rápida asimilación, muy barata. Sí. Hay una tarea hecha por los médicos que realmente nos abre bastante la cabeza. Pero vos fíjate que, intentando dar un cierre, porque habría muchísimas otras cosas que hablar contigo, pero vos fíjate que toda esta sociedad del conocimiento a donde vamos, donde estamos y a donde vamos cada vez más, nos interpela y nos dice, bueno, el conocimiento es un bien público. Si el conocimiento es un bien público, es una cuestión de la cual se debe ocupar el Estado, y es el Estado el que debe tener políticas públicas adecuadas para, en todo caso, hacernos conocer qué es lo mejor para nosotros. Y si es mejor para nosotros comer más proteína vegetal, debiera ser una política pública promover no solo el cultivo y la producción de estas legumbres, sino además el consumo, ¿no? Incentivar el consumo. Sí, lo que pasa que también debo decir, en defensa del Estado, sin ponerle nombre político, de que es una cuestión cultural en Argentina. Digamos, nuestro principal objetivo ha sido, a lo largo de todos estos años, promover de alguna manera el consumo en Argentina. Y solamente hemos podido mover muy poquito la aguja en estos años porque la moda hace que hoy sea considerada la legumbre un alimento válido en la dieta de las personas. Pero hay una tendencia a lo eco y posiblemente esto también empuje un poco hacia este tipo de consumo más sano. Hoy leyendo un poco todas estas cosas, leí que el vino en 1980 nuestro consumo era de 80 litros, hoy es de 18 litros año, o sea que bajó el consumo de vino.
Y en la cuestión en el consumo de cerdo, desde el 2000 acá consumíamos 4 kilos, ahora consumimos 19 kilos. O sea que, Sergio, hay una expectativa favorable respecto a que podamos comer 22 kilos por año y no medio kilo de legumbres. Que pasemos a 2, ya para nosotros ya sería poder fantástico. explicar el consumo, y sería también, digamos, sin duda la posibilidad de desarrollar una cantidad de negocios en cuanto al agregado de valor de legumbres. Seguro. Que hoy no existen porque no hay masa crítica. Y negocios significa puesto de trabajo. Sergio, muchas gracias, y ya profundizaremos un poquito más el tema de la Cámara a la que presidís y en qué podemos nosotros desde nuestro pequeño lugar colaborar para que se difundan las cuestiones que ustedes manejan. Dale, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso. Beso.